Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos hoy aquí con David Alvarado, consultor internacional y politólogo enfocado en la zona de Medio Oriente y Norte de África. David vivió en el Norte de África como corresponsal de prensa desde el 2003 hasta el 2019, así que tiene mucho conocimiento para darnos hoy. David, bienvenido. Gracias, Debbie. ¿Cómo estás? Hoy vamos a movernos un poco en el mapa y vamos a llegar al norte de África. Quiero que hagamos zoom in a un país muy interesante y este es Túnez, un país pequeño con alrededor de 12 millones de habitantes, situado entre Argelia y Libia en la costa norte del continente africano. Este país está viviendo hoy un fenómeno muy interesante del que vamos a hablar en este episodio. Pero antes de llegar a esto, quiero que entremos un poco en contexto y hablemos un poco de su historia. Túnez fue colonia francesa hasta su independencia en 1956. Desde su independencia y hasta el año 2011, Túnez tuvo básicamente dos gobiernos autoritarios un poco diferentes uno del otro. El primero, bajo el régimen de Habib Bourguiba. Él se encargó de implementar reformas seculares y modernas, pero oprimía fuertemente a la oposición. En 1975, él se declaró como presidente de Túnez de por vida, pero en el 87 lo tumbaron con un golpe de estado pacífico, ya que tenía problemas de salud. De ahí llegó al poder el presidente Ben Ali, quien prometió ser más abierto, pero rápidamente convirtió su gobierno en autoritario también. Durante el gobierno de Ben Ali, quien se quedó casi un cuarto de siglo en el poder, hubo muchos incidentes de abusos de derechos humanos y corrupción. David, tú viviste en el norte de África en la época de Ben Ali. ¿Nos puedes contar un poco cómo se veía esto en el campo? Yo sufrí y todos mis compañeros periodistas en aquella época sufríamos a Ben Ali. Ben Ali tenía el sistema de represión, de control periodístico más sofisticado de la región. Cuando el Internet apenas pues era algo incipiente, cuando empezábamos a utilizar nuevas tecnologías, Ben Ali pues ya estaba bastante más avanzado que nosotros, pirateaba nuestros correos electrónicos, boicoteaba pues nuestros artículos, alguna vez incluso nos impedía llegar al país, y cuando llegábamos al aeropuerto Habib Bourguiba de la capital, las autoridades nos decían que estábamos invitados a darnos la vuelta. A veces conseguíamos entrar en el país, pero notábamos que éramos perseguidos, siempre estábamos vigilados, siempre éramos acosados, si no nosotros directamente, las personas a quienes íbamos a entrevistar. Bueno, era un sistema donde el control era férreo y la represión de los periodistas estaba muy al orden del día. Este mismo lugar, Tunisia, fue la cuna de la primavera árabe en el 2011, pues esta inició cuando un joven que vendía verduras, Mohamed Bouazizi, inmoló enfrente de un edificio de gobierno tunecino en protesta a esta represión del presidente Ben Ali y a su dictadura. Y esto le dio inicio a una serie de protestas masivas populares en el país que sacaron al dictador de 24 años en menos de un mes. Esta prueba de que las masas pueden cambiar la realidad en dictaduras dio inicio a la primavera árabe en todo el mundo árabe, en varios países. David, ¿por qué el pueblo tunecino logró bajar a Ben Ali del poder en tan poco tiempo y cuál fue la clave del éxito de estas protestas? Bueno, me parece muy interesante ese episodio fundador, ¿no?, de la Revolución Jazmín y de toda la primavera árabe, ¿no? El 17 de diciembre del año 2010, cuando este chico, Mohamed Bouazizi, que era un vendedor ambulante, pero era un vendedor ambulante que tenía estudios universitarios. Era decir, alguien de las clases medias tunecinas que había podido estudiar, pero que se había visto confrontado a la realidad económica del país, y era que no había perspectivas, el ascensor social no funcionaba. Entonces tenía que vender verdura en las calles. Ese día, pues, una pareja de la policía y le incautó su medio de trabajo, de subsistencia. Él protestó, le dieron un golpe, y ante esa sensación de impotencia y de rabia, pues se dirigió a la casa del gobernador de esta localidad, de Sidi Bouzid, del interior de Túnez, y se quemó a lo bonzo, ¿no? Ese era pues el elemento detonante que demostraba la desesperación de alguien
que, bueno, se había visto sometido a la arbitrariedad del poder y que veía pues sus condiciones de vida hipotecadas, ¿no? Este malestar ciudadano era un poco sintomático de la situación en la que vivía el país, ¿no? Era un país que vivía cierto aperturismo económico, tenía unas ciertas clases medias educadas, era un país que era un ejemplo de modernismo social en el mundo árabe. Siempre se ha hablado, y era parte de la propaganda del régimen, que la condición femenina en Túnez estaba mucho más desarrollada que en otros países árabes, y era cierto, pero era un país que se mantenía impermeable al cambio político. Como tú bien has dicho, solo tuvo dos gobernantes entre la independencia del año 56 y el año 2011, que es cuando Ben Ali se va. Habib Bourguiba y Zine el Abidine Ben Ali. Es un país caracterizado por el autoritarismo, por un férreo control de Estado, por la arbitrariedad de los derechos, por la ausencia selectiva de libertades, un país donde es patente la omnipresencia de la reagrupación constitucional democrática, que era el partido único de facto, el del presidente de gobierno, el que lo recondujo al poder durante 5 legislaturas. Era un país que en ese momento también sufría de lleno el impacto de la crisis financiera internacional. Estamos finales del año 2010, esto había sido 2008, 2009, pero la crisis todavía seguía llegando hasta allí. Un país gangrenado por la corrupción, donde además la corrupción era muy patente en la cúpula del Estado, la familia política del propio Ben Ali, la familia de su mujer, el conocido como el clan Travelsi, se acaparaba recursos del Estado, grandes licitaciones, grandes contratos. Lo que hizo Bouazizi fue encender la mecha de todo ese malestar, de toda esa situación, de todas esas crisis que se acumulaban en el país, y bueno, se produjo un estallido que empezó en el interior. En Túnez hay que diferenciar bien las zonas del interior de las zonas costeras. Las zonas interiores están más desfavorecidas que las costeras, entonces no es casual que se haya iniciado en el interior. Después se produjo el contagio al resto del país, se sublevaron también las provincias costeras, se sumaron a las protestas las clases medias, eso que os había señalado, un país donde hubo cierto desarrollo económico, cierta generalización de la educación, pero que ven como el ascensor social no funcionan, clases medias confrontadas a un fuerte sentimiento de injusticia, la crisis había supuesto un duro golpe para todas estas familias. Entonces, bueno, no tenían perspectivas plausibles dentro del país, Europa ya se había erigido en una fortaleza contra la inmigración, era imposible intermediar con un régimen que era impermeable al cambio. Entonces, bueno, la movilización en ese contexto se presenta como la única alternativa posible para intentar cambiar las cosas. Después, evidentemente, pues se sumaron otros muchos elementos. Por ejemplo, la negativa del ejército a intervenir en las revueltas, que fue determinante, pues como la Unión General de Trabajadores Tunecinos, que era una de esas patas, la pata sindical de ese partido único, pues se alineó enseguida con los contestatarios. Es decir, hay diferentes factores que hacen que en un tiempo récord, fijaos, Bouazizi se inmola el 17 de diciembre de 2010 y el 14 de enero de 2011, Zine el Abidine Ben Ali abandona el país. Se ve obligado a huir, no ve alternativa posible, huye y bueno, se abre un nuevo periodo no exento de incertidumbres para este país que es Túnez. Sale Ben Ali del poder. ¿Y qué pasa en Túnez? ¿Cómo se organiza toda esta masa de protestas que logra bajar a un dictador en tiempo récord y queda con un vacío de poder? ¿Qué Bueno, hacen? es un proceso muy complejo, es un proceso de años, es un proceso que implica múltiples actores. Fíjate, primeramente la constitución tunecina de ese momento, pues dice que en caso de vacío de poder hay que celebrar elecciones presidenciales en un plazo no superior a 60 días. ¿Qué pasa? Bueno, 60 días se antoja un periodo bastante limitado para intentar satisfacer todas las reivindicaciones de la calle, para intentar sentar las bases de una democracia pluralista. Entonces, bueno, en ese momento tenemos un gobierno que es reconducido en sus funciones. El primer ministro es Mohamed Ghannouchi. Mohamed Ghannouchi lo que hace es abrir su gobierno a otros elementos de oposición, intenta conformar un movimiento de unión nacional. Hay partidos de oposición que no quieren integrarse en este gobierno, se mantienen fuera, pero bueno, se abre un poco nuevas perspectivas, se conforma una hoja de ruta clara,
elecciones libres, asamblea constituyente, para que empiecen los trabajos y elaborar una nueva Carta Magna que sea ejemplar en ese contexto, ¿no? En un momento en el que ya estaban viendo en Túnez cómo se producían levantamientos en otros países árabes, ¿no? Y cómo en otros países árabes, pues esos levantamientos pues estaban degenerando pues enfrentamientos, en guerras civiles, en división. Túnez no quiere ser como los demás, Túnez quiere mantener una vía negociada, pactada, una vía democrática y bueno, sabe que representa quizás el único halo de esperanza para quienes creen en el cambio democrático en el mundo árabe, ¿no? Pero bueno, desde 2011 se suceden diferentes gobiernos, diferentes coaliciones, diferentes actores, se integran pues élites del antiguo régimen, se integran opositores que estaban exiliados y que vuelven al país. Bueno, se producen toda una serie de dinámicas muy complejas, hay altibajos en las negociaciones de la Constitución. Evidentemente los islamistas pues intentan imponer un punto de vista que no es compartido por los partidos más laicos. Al final se llegan a ciertos acuerdos por el bien del país. Date cuenta también que es un contexto, sobre todo el 2013, en el que sobrevienen pues atentados en el país, atentados perpetrados por grupos islamistas radicales, se asesinan opositores políticos de izquierdas, se producen ataques contra instalaciones turísticas. No sé si recuerdas un ataque contra un resort que había en una zona costera en el que los radicales pues van con metralletas asesinando a turistas por la playa. Es decir, hay momentos críticos en este proceso, ¿no?, de transición en Túnez, pero al final pues se llega a consensuar un texto constitucional que es votado por esa asamblea constituyente el 26 de enero de 2014 y que representa un compromiso entre los diferentes actores, representa un compromiso con la democracia, con las libertades, representa pues eso, representa una nueva era para Túnez que inaugura de este modo una etapa democrática que también representaba en aquel momento un hito dentro del mundo árabe. Como dijiste, con estos altos y bajos, Túnez se convierte en el único ejemplo de éxito de llegar a una democracia de la primavera árabe. Y hasta el 2021, Túnez era un país donde el primer ministro y el parlamento eran la máxima autoridad y el presidente era más una figura ceremonial, por así decirlo. Como en caso de muchos países parlamentarios, por ejemplo en Israel también funciona así. El presidente tunecino en ese entonces era Kais Saied y en julio del 2021 el presidente Saied declara estado de emergencia en el país, congela el parlamento, suspende al primer ministro y David, ¿por qué Kais Saied hace esto? Bueno, yo creo que es importante que nos retrotraigamos un par de años antes, ¿no? Evidentemente la situación política en Túnez ha experimentado un marcado retroceso democrático desde el 2021, ¿no? Se consolida esa deriva autoritaria, pero la llegada de Kais Saied al poder en 2019 no es un evento aislado, ¿no? Es el resultado también de un contexto complejo, de una profunda desilusión ciudadana con la clase política, de expectativas no satisfechas. Hay que recordar que Kais Saied llega al poder en el marco de la celebración de unas elecciones excepcionales que se producen porque se muere el que era presidente en aquel momento. Se muere Beji Caid Essebsi, que era el presidente. Beji Caid Essebsi representaba, en cierto modo, la estabilidad del cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Beji Caid Essebsi es una figura del antiguo régimen. Era una figura que ocupó puestos de responsabilidad con Ben Ali. Es decir, es un representante político continuista. Es un representante que además en los últimos años de su mandato es el fundador del partido Nida Tunis, que era pues un partido laico, conservador, que se presentaba como oposición ante los islamistas de Nahda, que significa renacimiento. Fue elegido presidente, el primer presidente con la nueva constitución en 2014. Y bueno, y eso, pero representaba continuidad con el antiguo régimen, ¿no? ¿Qué pasa? Que era visto por muchos como el gran muro de contención frente al islamismo político. Y su partido, pues, aglutinaba a antiguos funcionarios del régimen anterior, a otros responsables bajo Ben Ali, representaba a empresarios y representaba también a grupos ciudadanos que temían
esa deriva islamista del país. Pero es un presidente que no solventa los graves problemas económicos, sociales muy profundos que tiene el país. Y es un presidente que incluso en las postrimerías de su vida opera él mismo un giro autoritario. Es decir, se abroga poderes que debían estar en manos de la Asamblea y él llega a proferir declaraciones en las que se lamenta pues eso, del sistema democrático, de la fragmentación partisana que había en la Cámara Legislativa, echa en falta un poco pues esa concentración del poder que existía bajo el mando de Ben Ali. Entonces, bueno, ya estamos en una situación en la que se empieza a intuir una suerte de involución autoritaria, en la que el presidente se quiere volver a acaparar de todos los poderes. Beji Caïd muere el 25 de julio de 2019 y se precipita la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, ¿no? Y en esas elecciones vence Kair Said, ¿no? ¿En qué contexto llega Kair Said al poder? Pues bueno, tenemos un contexto político en el que es patente el desgaste de ese sistema posrevolucionario, ¿no? Se sientan las bases de una democracia pluralista, pero bueno, los partidos están excesivamente fragmentados, la élite política es incapaz de llegar a acuerdos, la élite política genera desconfianza en la sociedad, ¿no? Entonces se desgasta un poco esa ilusión inicial, ¿no?, con la política y con los políticos. Esto degenera también en una polarización extrema. La Cámara Legislativa estaba muy fragmentada. Hay 20 y pico partidos representados, con lo cual la gobernabilidad se antoja complicada. Esto hace que los gobiernos sean inestables, que las promesas de reforma no lleguen a cuajar, es decir, la política no ataja los problemas reales de la población, creando desafección. Seguimos inmersos en una crisis económica. Es decir, Túnez no levanta cabeza desde la crisis financiera. Bajo crecimiento, déficit fiscal alto, una crisis de hiperinflación, es decir, no dejan de crecer los precios a tasas muy abultadas año tras año. Esto degenera también en una devaluación de la moneda, del dinar, y en un país que se abastece siempre de mercados internacionales, con lo cual degenera aún más en un encarecimiento de productos, un país que tiene una deuda pública elevadísima, depende de los préstamos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, que exige ajustes estructurales a cambio de estos préstamos, ajustes que son muy impopulares entre la población. El desempleo sigue teniendo cotas elevadísimas, sobre todo entre jóvenes, entre universitarios. Sigue existiendo esa diferencia que os decía al principio entre la costa y el interior. En el interior tenemos regiones donde el desempleo roza el 35-40% de la población, ¿no? Con lo cual, pues el contexto social, como os podéis imaginar, de descontento generalizado, la corrupción pues se sigue percibiendo como un mal endémico, hay una fractura clara entre ciudadanos y élite política. Y en este contexto, Kair Sayed, que es un candidato independiente, es un jurista, se presenta como un candidato antisistema. Se presenta como alguien sin partido político que se opone a las élites tradicionales, ¿no? Alguien que va a combatir la corrupción, alguien que va a devolver el poder al pueblo, alguien que va a trabajar a favor de la justicia social, de la equidad territorial. Como veis, mucho populismo, ¿no?, en este discurso. Va a luchar contra la impunidad, va a defender los valores islámicos moderados de Túnez, ¿no? Y además, pues hace una campaña política que se contrapone con la tendencia de los tiempos, ¿no? Hace una campaña muy austera, no utiliza redes sociales, es decir, no hace grandes mítines, se presenta como un hombre sencillo, como alguien honesto, como alguien alejado de la política tradicional. Y muchos ciudadanos pues ven en este personaje pues la esperanza de un cambio real después de tantos años de frustración, alguien nuevo que no está manchado por esos partidos tradicionales ni por la corrupción, alguien pues bueno que conoce el derecho y entonces pues se presenta como un defensor de la justicia social, se presenta también como un contrapeso a esos movimientos más secularizados. Él es conservador, un islam moderado, pero conservador, ¿no? Eso, alguien que no es favorable de que la mujer sea exactamente igual al hombre, alguien que defiende pues ciertos elementos que empatizan mucho con esa mentalidad tunecina más conservadora, ¿no? Su victoria no fue casualidad, ¿no? Fue el reflejo de una situación de crisis profunda a varios niveles, de decepción con el proceso revolucionario en un momento histórico en el que los tunecinos deciden apostar por alguien que no pertenece
pertenece al establishment, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega al poder en el 2019 y, bueno, empieza a encadenar acciones, sobre todo desde julio de 2021, que han hecho que muchos de aquellos que lo apoyaron ahora mismo pues estén cuestionando si realmente el cambio había sido positivo o no. Como tú bien has apuntado, Debbie, en el 2021 suspendió el Parlamento, destituyó al primer ministro, invocó poderes de emergencia, disolvió el Consejo Superior de la Magistratura y promovió una nueva constitución, la de 2022. Instaura un sistema presidencialista sin apenas contrapesos institucionales. Fíjate que esta constitución fue aprobada en un referéndum en el que participó apenas un 30% de la población tunecina. Es decir, una constitución que tiene muy poca legitimidad. Y para colmo, hubo elecciones presidenciales en el 2024 y Sayed fue reelegido con algo más del 90% de votos, pero con una participación de 28 puntos. Es decir, un 28% de tunecinos participaron en unas elecciones, ¿no? Es alguien que a día de hoy pues carece de poca legitimidad, ¿no? Y es alguien que, bueno, que ha hecho de la represión, de las disidencias, de los rasgos principales de su gobierno, ¿no? Que está marcado por ese giro autoritario, ¿no? Es alguien que, bueno, bajo la premisa, el pretexto de preservar el orden, la seguridad, además de concentrar el poder, todo el poder en él, persigue a líderes opositores, que van desde islamistas del partido de Najda, que son objeto de detenciones arbitrarias, investigaciones judiciales, campañas de difamación en medios públicos. Rached Ghannouchi, el líder islamista histórico, detenido en el 2023 por incitación al odio. A comienzos de este año se ha producido el arresto de alrededor de 40 opositores políticos que son condenados a penas de entre 1 y 66 años de cárcel por un tribunal antiterrorista, en un juicio que ha sido condenado por diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, gente a la que son opositores políticos, que arremeten contra el presidente y su deriva y se les acusa de conspirar contra la seguridad del Estado. Y son condenados a hasta 66 años sin que medien pruebas consistentes, ¿no? Es un presidente que además firmó un decreto después del verano de 2022 en el que se castiga con penas de hasta 10 años la difusión de noticias falsas que afecten al Estado. Pero claro, noticias falsas, el criterio pues es bastante elástico, es una norma que se utiliza para reprimir de forma sistemática a periodistas críticos, a ciudadanos que se expresan en redes sociales. Se ha atacado a la independencia del Poder Judicial, se disolvió el Consejo Superior de la Magistratura, destituyó a casi 60 jueces acusándolos sin pruebas de corrupción, encubrimiento del terrorismo. Es decir, se ha conformado también una magistratura un poco a su imagen y semejanza, con jueces que sean un poco de su connivencia. También ha procedido a hostigar organizaciones de la sociedad civil, como la histórica Liga Tunecina de Derechos del Hombre, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos. Bueno, estamos en una situación en la que este presidente pues está siguiendo una deriva bastante iliberal que atropella derechos y libertades que se creían ya ganadas después de esa revolución jazmín. David, ¿se considera esto una dictadura? Bueno, en ciencia política clasificaríamos el régimen de Kais Saied como un régimen híbrido. Lo calificaríamos como un régimen que, bueno, que mantiene ciertos elementos democráticos de fachada, pero ha introducido elementos de control autoritario en su lógica, ¿no? Es un patrón represivo que se asemeja al de otros regímenes autoritarios que han utilizado mecanismos legales y judiciales para criminalizar a la oposición, para limitar las libertades civiles. Es una deriva iliberal, si me permites, que está muy de moda el término, que se inicia en el 2021 y que ha ido un poco más allá de la erosión de esas libertades democráticas, ¿no? Porque ha generado un entorno de miedo, de incertidumbre, donde cualquier crítica puede ser sinónimo de cárcel, de censura o de exilio. A día de hoy lo que sí es cierto es que Túnez ha dejado de ser un modelo de transición democrática en el mundo árabe. La concentración de poder
en manos del presidente recuerda viejas épocas, al igual que la represión de la oposición, la restricción de las libertades fundamentales. Es muy apropiado hablar de una deriva iliberal en Túnez, ¿no? Y bueno, lo que también es preocupante es que a pesar de esta deriva, a pesar de las críticas, las condenas de organizaciones reconocidas de defensa de la democracia y de los derechos humanos, es decir, la reacción internacional ha sido más bien tímida, no se ha condenado como se debería condenar, no se han tomado medidas con respecto a Túnez y al contrario hay algunos actores internacionales que incluso han normalizado su relación con este país, legitimando en cierto modo pues ese poder autoritario que ejerce Kais Saied. Muchas gracias, David. Nos has dado una imagen muy completa y clara sobre la historia política de Túnez. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Debbie. Cuídate. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora tengan una imagen más completa y clara de cómo Túnez pasó de ser una dictadura a ser la única democracia que salió de la primavera árabe a ser una dictadura de nuevo. En el siguiente episodio vamos a estar también con David y vamos a continuar el tema. Vamos a hablar sobre cómo Túnez es la puerta de migración africana ilegal a Europa y de todo lo que conlleva este tema. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.